Bienvenidos a la cápsula de salud mental y diagnósticos frecuentes en población infanto-juvenil. Mi nombre es Catalina Montero, terapeuta ocupacional del programa intersectorial de salud infanto-juvenil y de la unidad de psiquiatría del Hospital Padre Hurtado. Primero, la definición de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, para estar en completo estado de salud mental o estar con una salud mental óptima, necesitamos también tener nuestras necesidades básicas cubiertas, estar integrados a la sociedad, ¿cierto? Y no contar con enfermedades que sean invalidantes, ¿verdad? Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. ¿Ya? Es decir, que la definición de salud mental no incluye solamente el tratamiento, sino que además la promoción y prevención. ¿Ya? O sea, esto es un nivel de atención primario, ¿sí? El tratamiento y además la recuperación. Por lo tanto, procurar una buena salud mental en nuestros niños, niñas y adolescentes no depende solo de los equipos de salud mental, sino de quienes comparten su día a día, las distintas instituciones con que los niños y niñas y adolescentes se relacionan, equipos de salud primaria y especialidad. ¿Ya? Eso significa que las personas que pasan todos los días con los niños tienen también un rol súper importante. La escuela tiene un rol importante, ¿ya? Además de los servicios de salud. Incluso otras instituciones como los prestadores de servicios básicos que regulan vivienda, que regulan las situaciones también judiciales, todo eso tiene que estar en función de mantener un buen estado de salud mental en los niños. ¿Ya? Sin embargo, igual hay enfermedades que sí requieren la atención especializada de un equipo de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Estamos hablando de que la salud mental no necesariamente se refiere a la existencia o no de una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Pero sí vamos a revisar ahora cuáles son los diagnósticos de estas enfermedades psiquiátricas que son más frecuentes en los niños y niñas y adolescentes. Primero, muy importante considerar que a lo largo de la historia las enfermedades mentales han sido muy estigmatizadas, llegando incluso a asociarse con posesiones demoníacas y espíritus malignos. ¿Ya? Si nos remontamos a los años antes de Cristo y posiblemente desde la prehistoria, eh, las personas que presentaban enfermedades mentales eran segregados de los grupos, ya eran personas con las que no se contaba, personas que después, más adelante se escondían, ya las familias las negaban en el fondo. Se habla que también, como por ejemplo las que han leído la Biblia, cosas así, pueden ver que se habla siempre de estas personas como que o estaban poseídas por algún demonio o que estaban siendo castigadas por alguna divinidad por los pecados que habían cometido sus antepasados, sus padres, ¿cierto? Por ahí sale, creo, en la Biblia algo que hace referencia a esto. Más tarde se reconoció la naturaleza de la enfermedad, ya empezaron los primeros tratamientos, ya las perforaciones craneanas para la lobotomía, ¿cierto? La extracción de la piedra, la locura también. Pero aún la persona seguía siendo considerada loca y no se contaba con ella, se le seguía relegando. Ya era una persona, insisto, que no tenía las mismas oportunidades que las demás personas. Eran personas que no tenían hogar, se les sacaba de las familias y más adelante se le empezó a encerrar en lugares destinados a estas personas como los manicomios. Habitualmente los manicomios estaban lejos de la ciudad, ¿ya? Y, por ejemplo, en Italia hay una isla que está dedicada, o sea, que se usaba para recluir a todas las personas con enfermedades psiquiátricas.
ya que en ese tiempo no se hablaba de enfermedad psiquiátrica, sino que de locura. Y si bien en las últimas décadas hemos avanzado en la visión que se tiene de la enfermedad mental, todavía sigue siendo un tema tabú, ¿ya? Y se estigmatiza a las personas que sufren alguna patología psiquiátrica. De hecho, no es tan fácil decir o contarle a alguien que una persona está con una enfermedad psiquiátrica, o uno mismo decir, no es lo mismo decir tengo diabetes, estoy resfriado, que decir tengo depresión. ¿Ya? Eso es algo que es mucho más difícil, se cuenta como algunas personas, las que son más cercanas, se dicen así como bajito, ¿cierto? Pero es muy difícil reconocerlo. De hecho, en los trabajos, cuando alguien se va con una licencia larga, ya, o sea, una licencia por una enfermedad psiquiátrica, se dice una licencia larga o dicen así como calladito, así como más bajito, ¿no? Que es de salud mental. ¿Ya? Es muy distinto decir, no, sabes que está con gastritis. ¿Sí? Entonces, aún sigue siendo un tema que es bien complejo, ¿ya? Cuando una persona está con alguna enfermedad psiquiátrica, efectivamente todos los amigos, los cercanos, es como que lo dejan un poco de tomar en serio o deciden no juntarse con esta persona por algún tiempo. Entonces el estigma permanece. ¿Qué pasa con la infancia en este ámbito? ¿Ya? Es distinto. En los siglos anteriores no existía el concepto de infancia, y mucho menos una concepción de la salud mental del infante. Ya hasta el año 1989, solamente hace 30 años atrás, 31, se realiza la Declaración de los Derechos del Niño. Y con esto la infancia se vuelve una edad relevante en la sociedad. ¿Ya? Antiguamente los niños no eran el centro de la familia ni la prioridad. De hecho, los niños controlaban el esfínter, comenzaban a ser un poquito más independientes y se convertían en mano de obra. ¿Ya? O dada la adolescencia, que tampoco existía, mucho menos, estaban listas las niñas para casarse, para tener hijos, para realizar labores del hogar. Entonces, si no existía una visión de infancia, mucho menos de la salud del niño. Con la Declaración de los Derechos del Niño se intensifican los esfuerzos en torno al cuidado de la salud del niño. Con esto disminuye la mortalidad infantil y las enfermedades como la desnutrición. Aún así, la enfermedad mental en los niños, niñas y adolescentes continúa siendo invisibilizada y subestimada. Ya muchas veces se habla o que es el niño que es enfermito, ya no se habla de que el niño tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo. Ya no sé, o por ejemplo hablar de depresión infantil es súper complejo, de hecho a la gente le cuesta mucho verlo y a los mismos padres de los niños, los cuidadores, les cuesta aceptar o validar que el niño esté cursando con un trastorno psiquiátrico. No contamos con eso, en el fondo se subestima el mundo interno del niño. ¿Ya? Y por eso vamos a revisar los principales diagnósticos que se realizan en nuestra unidad de salud mental y que también muchas de las chicas que tenemos en residencias y en otros dispositivos de CENAM ambulatorios que se realizan con mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces los principales que vamos a ver: el trastorno de déficit atencional con y sin hiperactividad, los trastornos conductuales, trastornos ansiosos, trastornos del ánimo, trastorno del vínculo, trastorno del desarrollo de la personalidad, psicosis y además vamos a revisar un poquito sobre el trastorno del espectro autista. Primero, tenemos el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. ¿Ya? Este es un diagnóstico que se está realizando cada vez más. Antiguamente, el niño con déficit atencional era el niño problema, el niño que se portaba mal en clases y que en varias décadas atrás, eran los niños que desertaban del colegio, que les iba mal, que había mucho fracaso escolar asociado y además eran niños que eran mucho más sujetos de maltrato, ya por lo difícil que se puede hacer con ellos el manejo conductual sobre todo.
Actualmente sabemos que es un trastorno psiquiátrico que es más frecuente en los niños que en las niñas. Ya el doble de niños tiene, por sobre las niñas, tiene este diagnóstico. Es hereditario, ya es muy posible que un papá, una mamá que tenga déficit atencional lo herede a sus hijos, ya por lo tanto es algo que vamos a ver cada vez más. Al ser un trastorno psiquiátrico, requiere manejo, o sea, tiene manejo farmacológico porque finalmente hay un fenómeno a nivel neurológico que se produce que se puede manejar con fármacos. Y lo complicado de este trastorno es que interfiere con el rendimiento escolar y social. ¿Ya? Son niños que efectivamente les va a costar más concentrarse en el colegio, les va a costar más sacar buenas notas, pasar de curso, pero además son niños que en su ambiente son muchas veces excluidos, ¿ya? Porque son desordenados o porque les cuesta integrarse porque no prestan atención a las normas. La sintomatología principal de este trastorno es la inatención, ya es la dificultad para concentrarse, para terminar tareas, juegos, cualquier actividad en general. Ya no solamente si hay dificultades en las tareas, ya eso se puede deber también a otras cosas, pero cuando se interfieren todas las actividades de la vida diaria, estamos hablando ya de un trastorno de déficit atencional. La calidad de los trabajos suele disminuir, ya debido a la facilidad para distraerse. Es un niño que puede empezar bien una actividad, pero en la medida que progresa, que pasa el tiempo, la atención disminuye. Parte de la sintomatología es la hiperactividad, que son los niños que mueven las manos, los pies, que empiezan a golpear cosas, ya, o que por ejemplo toman un lápiz y lo golpean. Se retuercen en el asiento, los niños intentan realmente estar sentados y quietos, pero les cuesta. ¿Ya? Entonces vemos niños que están así y que se mueven para un lado, se mueven para el otro, ¿cierto? Son niños que también tienen una tendencia a hablar mucho. La impulsividad también es otro de los elementos que vamos a observar, que se observa muchísimo a nivel verbal. Ya son niños que hablan harto y que en general, tanto en juegos como en una conversación, tienen dificultad para respetar los turnos, ¿ya? Porque finalmente no pueden inhibir su conducta, ellos simplemente avanzan. Interrumpen conversaciones y además, esto es complejo, que no miden riesgos. Ya el típico niño que eh, vio la rama en el árbol y dijo, me voy a colgar, ¿cierto? Y va y se cuelga y es muy posible que se caiga, ¿cierto? Pero realmente él no piensa en que se puede caer, ¿ya? O que puede ser, que una caída de ahí puede ser muy compleja, ¿ya? Solamente él lo pensó y lo hizo. Es importante señalar que este trastorno requiere manejo farmacológico, ya tiene puede ser atendido en una atención primaria o en el nivel de especialidad cuando en la atención primaria no se ha logrado dar una respuesta, ya no va a tener una buena respuesta al fármaco. En niñas suele darse la inatención principalmente y la impulsividad principalmente a nivel cognitivo. Ya en los niños vamos a observar con mayor frecuencia la hiperactividad. Las niñas pasan desapercibidas, por eso que también el diagnóstico se realiza menos. Por ejemplo, una niña que no presta atención en clases, es una niña posiblemente que a lo mejor va a tener notas más bajas, pero también, ojo, que desde la perspectiva de género se piensa que hay también menores expectativas sobre el rendimiento de las niñas. ¿Ya? Y las niñas también se identifican muchísimo más porque conversan mucho en clase. ¿Ya? A lo mejor no les va mal, a lo mejor no terminan algunas tareas, pero conversan mucho en clase. No se mueven tanto, pero sí hablan. ¿Ya? Ojo, que un niño que muestra estas características y no tiene respuesta al fármaco, puede ser que tengamos otro tipo de diagnósticos asociados, ya que no sea un trastorno de hiperactividad puro. Ahora los trastornos conductuales.
Este es un diagnóstico que es más frecuente en niños que en niñas. Inicia muy temprano en la infancia, ya son niños que desde muy pequeñitos, desde lactantes incluso, son más irritables, son más agresivos, ¿sí? Es un trastorno que está asociado también a la genética, ya es muy posible que los padres pasen este trastorno a sus hijos. Es complejo este trastorno principalmente porque si continúa hacia la vida adulta, la personalidad del niño puede volverse antisocial, ya puede desarrollarse dentro de un trastorno antisocial, que lo complejo del trastorno antisocial es que no tiene tratamiento farmacológico, no tiene tratamiento médico, sino que lo que se suele hacer es tomar medidas legales. ¿Ya? Son personas que sí terminan en la cárcel o que cometen delitos graves. Y de no ser así, por ejemplo, también puede pasar que en la etapa adulta estos niños desarrollen muchos, o sea, con mayor frecuencia trastornos del ánimo. ¿Ya? Ojo, puede presentarse este trastorno junto con el déficit atencional o con el trastorno oposicionista desafiante. ¿Ya? Por eso les decía, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, que muchas veces no lo vamos a tener solito, sino que lo vamos a tener junto con un trastorno de la conducta, lo que lo hace más grave. Esto no es una enfermedad propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, no hay tratamiento farmacológico para el trastorno de la conducta, sino que el manejo es principalmente conductual, ambiental. Y la sintomatología de este trastorno, que insisto, si no se maneja de forma temprana, es muy grave, ¿ya? Y lo principal son agresiones a personas y animales. Ya muchas veces nosotros en la entrevista preguntamos si los niños tienen mascotas, cómo se relacionan con las mascotas, si les pegan, ya muchas veces torturan a los animales, entonces es muy grave. Hay violación de los derechos de otras personas, ya en distintos niveles, ya desde el hecho de que, por ejemplo, le puedo quitar las cosas a alguien o que puedo golpear a esa persona, ¿cierto? Destruir la propiedad o robar. Violaciones graves de las reglas. Estos no son niños que, por ejemplo, o sea, que fue y empujó a un compañerito, ¿ya? O un niño que, no sé, que le escondió los lápices a otro, sino que las violaciones de las reglas son graves, muy graves. Por ejemplo, suelen ser niños que, no sé, que a lo mejor van a ir y van a rayar un auto, que van a romper el juguete de un compañero, que lo van a golpear de gravedad, que, por ejemplo, pueden ir y romper un computador. Entonces son cosas bastante complicadas. Son poco sensibles a los castigos. Son estos niños que, por ejemplo, les decimos, bueno, te vas a quedar sin celular y nos dicen, ¿y qué me importa? O ya, te vas a quedar sin postre. Y me da lo mismo, ya, no vas a salir, me da lo mismo, ya. Entonces, la verdad es que los castigos no les influyen mucho. Y además hay una limitación en las conductas prosociales, o sea, las conductas que son constructivas a la sociedad. Por ejemplo, estos chicos sienten muy poca culpa o remordimiento cuando hacen algo mal. ¿Ya? No suelen sentir esa sensación. Muy poca empatía por el dolor o por el sufrimiento ajeno, lo que lo hace más complejo. No sienten a menudo un afecto profundo por otras personas, sino que muchas veces es superficial y es con la finalidad de obtener algo a cambio. Ya muchas veces estos niños en primera instancia son súper agradables, porque ellos están tratando de caer bien para lograr algo de uno, ¿ya? Pero luego no, o si uno les niega algo, son niños que ya rompen en conductas que son más agresivas. No hay preocupación por un deficiente desempeño escolar, o sea, no es un niño al que uno vaya a convencerlo fácilmente de que estudie porque le está yendo mal o porque va a repetir. No, no es algo relevante para ellos. Voy a volver un poco. Es súper importante el manejo de este trastorno, como les decía, el manejo se hace principalmente de forma ambiental, ¿ya?
Cuando se dan fármacos es para tratar algunos síntomas en particular, por ejemplo, la agresividad. Los trastornos ansiosos. Este es uno de los trastornos más frecuentes a nivel país, ¿ya? Los chilenos son súper ansiosos. ¿Ya? Este es uno de los trastornos más frecuentes de la salud mental. Puede darse en niños y en adolescentes y se caracteriza porque es un patrón de temor y preocupación constante, que además es desmedida. O sea, a mí me puede preocupar, a lo mejor, no sé, yo digo ya, no sé, mi mamá está enferma, ¿cierto? Y me preocupa. Pero en los casos de la ansiedad, yo estoy preocupada hasta porque puede haber una guerra en Medio Oriente, si más grave de las que ya hay, y qué va a pasar con la gente que vive ahí. O sea, es un temor que va más allá de mi realidad, una preocupación mayor de lo que se podría esperar. Este trastorno es más frecuente en las niñas que en los niños, ¿ya? A diferencia de los que vimos anteriormente. Se acompaña además de signos físicos, ya vamos a ver cuáles son. Y lo que es relevante de este trastorno es que genera un deterioro en el rendimiento escolar y social del niño. Algunos de los trastornos de ansiedad, ya este es un gran paraguas donde tenemos un montón de trastornos, ya que son los trastornos de pánico, ya las crisis de pánico, que son muy frecuentes, ¿sí? La agorafobia, el temor a salir de la casa. Fobias específicas, por ejemplo, los ratones, las arañas, ¿sí? La fobia social, el temor a presentarse ante otras personas. Trastorno de ansiedad generalizada, que es bastante grave y bastante invalidante. Lo vamos a revisar. Vamos a ver que la mayoría de los síntomas de los que vamos a hablar se encuentran dentro del trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad por separación son estos niños que sufren mucho en el momento en el que se tienen que separar de sus padres por algún motivo. ¿Ya? Puede ser para quedarse en el colegio, ¿ya? O porque la mamá va a ir a comprar y vuelve, y estos niños sufren mucho en esos momentos. Y además el mutismo selectivo, ya también se encuentra dentro de estos trastornos de ansiedad. La sintomatología es temor y preocupación intensa y desproporcionada, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del mismo trastorno de la ansiedad por separación. Un niño, por ejemplo, que está en el colegio, a la hora de salida y la mamá se demora 10 minutos en llegar, 10 minutos más de lo habitual. Y este niño va a pensar que la mamá no lo va a ir a buscar nunca más y que él se va a quedar abandonado y que va a tener que vivir en la calle, ¿cierto? Y eso, toda esa película el niño se la pasa en 10 minutos. O está pensando, a lo mejor mi mamá salió de la casa y la asaltaron y no sé, y después tuvo un accidente, entonces debe estar en el hospital y no va a poder venir a buscar, y quién me va a venir a buscar, etc. Incluso puede darse con mucho miedo a la muerte de un ser querido, ¿ya? Pero siempre es desproporcionada, ¿sí? Angustia, ya que la angustia muchas veces incluye esta sensación de ahogo o sensación de dolor en el pecho. Dolor de estómago, cefalea, dolor de espalda, muscular en general, ¿ya? Insomnio, sobre todo la dificultad para conciliar el sueño o con despertares intermedios. Taquicardia, ya había mencionado la sensación de dolor en el pecho, dificultad para concentrarse, ya que hay una disminución en el rendimiento académico, sobre todo con los niños, ¿ya? Cansancio y tensión muscular. ¿Ya? Entonces, por eso el trastorno de ansiedad, o los trastornos ansiosos en general, requieren una intervención o en atención primaria o en el nivel de especialidad. Ya es bastante compleja, los niños realmente lo pasan muy mal. Ya estos niños que cuando tienen que ir al colegio tienen el dolor de estómago, sobre todo el día domingo, por ejemplo, en la tarde, y que les baja esta angustia y que están preocupados por el día siguiente, que no quieren levantarse, etc. Posiblemente este niño esté con un cuadro de ansiedad. Ya, entonces son cosas que tenemos que observar harto. Ojo, la ansiedad no se trata solamente de comer más, que muchas veces nos dicen, está súper ansiosa y come, 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 come. No es lo único, ya hay muchas más cosas
Y también, ojo, las personas ansiosas también suelen ocultar sus síntomas. Trastornos del ánimo. Ya aquí, dentro de los trastornos del ánimo, se incluye la depresión y vamos a incluir también el trastorno afectivo bipolar. Ya no lo vamos a ver de forma detallada cada uno, sino que como grupo de trastornos del ánimo. Porque son un gran grupo de diagnóstico. Hay distintos tipos de depresión, ¿cierto? Hay dos tipos o tres tipos de trastorno bipolar. Entonces vamos a verlo como un grupo. La principal característica es un estado de ánimo anormal, ¿ya? Puede ser más bajo o más alto. Vamos a ir explicando eso. Principalmente en niños vamos a observar un ánimo bajo, ¿ya? Más tristeza. Es de muy alto riesgo cuando se acompaña de suicidabilidad. Ya la suicidabilidad incluye los pensamientos de muerte, la ideación suicida, la planificación suicida y los intentos suicidas, y además de, obviamente, el suicidio consumado. En algunos casos, el ánimo se manifiesta exacerbado. Ya esto ocurre en el trastorno afectivo bipolar. Ya en el trastorno afectivo bipolar se caracteriza por depresiones frecuentes, ¿cierto? Más largas, de más difícil manejo, más profundas, y que cada cierto tiempo se puede dar un episodio en que la persona anda eufórica. En los adultos se ve que se gastan todo y compran y no miden el riesgo y seducen a otras personas. En los niños está este aire grandioso de que pueden hacerlo todo, que son inmortales, que son infalibles y que pueden con todo, ¿ya? Entonces, ojo, en los niños se ve muchísimo menos este ánimo exacerbado, pero puede ocurrir. Puede presentarse junto con ansiedad, ya de hecho es un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Puede presentarse con síntomas psicóticos, que al final de la presentación vamos a mirar la psicosis en particular en qué consiste. Pero ojo, trastorno del ánimo puede ir con trastornos con síntomas psicóticos. Estos trastornos del ánimo pueden o no pueden tener un evento gatillante, ya que esté asociado a un evento específico. Un niño, por ejemplo, que se pone triste porque fallece alguien a quien ellos quieren, eso es normal, eso es un duelo, ¿ya? Y claro, si se prolonga más allá de lo esperado, podemos estar hablando de un trastorno del ánimo. Pero también puede ser que no ocurra nada, ¿ya? O que haya un evento que haya sido muy lejano y el niño se deprime, ¿ya? La sintomatología puede ser un estado de ánimo bajo o irritable, y en los niños también no se observa tantas veces el ánimo bajo, pero sí mucha agresividad. Ya hay pérdida de interés por cosas que antes eran placenteras. Ya, por ejemplo, uy, a este niño le encantaba el helado y de un día para otro ya no quiere comer helado. ¿Ya? O ya no quiere jugar a ese juego que le gustaba tanto. O un niño que le encantaba pintar y ya no quiere pintar. Hay cambios en el apetito o en el peso. Ya puede ser que, ojo, que este niño coma muy poco o que empiece a comer muchísimo, por lo tanto puede bajar o puede subir de peso. Hay alteraciones del sueño. Puede ser que este niño esté con insomnio, ya que le cueste dormir, o puede ser que esté durmiendo demasiado. Alteraciones motoras, ya. Sobre todo vamos a observar el lentecimiento motor, ya el niño se va a mover más lento, y además, por ejemplo, puede ser que esté más encorvado, ¿sí? Como una corporalidad que dé cuenta de un cansancio, ¿cierto? De bajo ánimo. Hay una sensación, un sentimiento de no valer nada, de culpa, de frustración, etcétera, de tristeza en general. Hay dificultad para concentrarse. Por lo general, también aquí las habilidades cognitivas suelen descenderse durante un episodio depresivo. Además, puede haber presencia de ideas de muerte, y aquí ya es más grave. Y estos síntomas tienen que por lo menos presentarse durante 2 semanas, ¿ya? Si no, como les decía, puede ser que haya habido un evento que efectivamente genere un duelo, pero que no estemos hablando de un cuadro depresivo. Y también este tratamiento puede realizarse en atención primaria o en atención secundaria. Trastornos del vínculo. Esto es súper relevante que lo veamos y que lo manejemos bien, porque trata de
Se observa muchísimo en niños que están institucionalizados, ya el 50% al menos, no todos, ¿sí? Y no necesariamente lo tienen niños que estén institucionalizados, también pueden ser niños que no estén institucionalizados. Se da principalmente cuando hay fallas en el cuidado o los padres son negligentes frente a las necesidades físicas o emocionales del niño. ¿Ya? Eso produce un trastorno en el apego. Por ejemplo, niños que han pasado hambre y que los papás no les dan comida. ¿Ya? Entonces el niño tiene esta, en el fondo, como esta experiencia de que sus necesidades no fueron resueltas. Niños que han pasado tiempo, por ejemplo, sin que nadie los mude, o que quieren hablarle a los papás y los papás no los escuchan, o no están disponibles para los niños. ¿Sí? Y esto se da desde las etapas muy tempranas, desde los 9 meses hasta los 5 años de edad. Aquí, cuando hablamos del vínculo, siempre hablamos de una persona significativa, una persona preferida, que es en el fondo la persona que yo la veo y me da esperanza. Si recordamos las etapas del desarrollo, nos vamos a acordar de la primera etapa que decía del desarrollo socioemocional, que decía que la primera era la confianza versus la desconfianza. ¿Ya? Entonces yo durante mis primeras etapas de vida tengo que desarrollar confianza en un adulto que me está cuidando. ¿Ya? Yo tengo confianza de que si yo lloro me van a dar comida, que si yo lloro me van a mudar. Si eso no pasa, esa etapa no se va, en el fondo no va a cumplirse, no va a cumplir su objetivo. ¿Ya? Entonces, cuando no tengo a esta persona preferida, yo no tengo ningún cuidado cuando hay un desconocido, ya porque en el fondo cualquier adulto me puede servir. O puede ser que desconfíe de cualquier adulto. Sintomatología, el niño se retrae, ya un niño que no busca ni responde el consuelo de un adulto. Ya son niños que emocionalmente les cuesta muchísimo más expresarse, que las respuestas emocionales están alteradas, ¿ya? Y que generalmente se muestran más irritables y más tristes. Además de, por ejemplo, de niños que desconfían profundamente de cualquier adulto, puede darse todo lo contrario, ya que hay una excesiva confianza con adultos que son desconocidos, y este es un gran, gran riesgo con los niños, ¿ya? Porque en el fondo dejo de ver el riesgo. No mido el riesgo, entonces cualquier persona yo me acerco y le doy toda mi confianza. El autocuidado se pierde. Este es un trastorno que hay que manejarlo, se maneja con psicoterapia. No hay un fármaco en particular que pueda ayudarme con este trastorno. Y es de cuidado porque puede progresar hacia un trastorno conductual, ¿sí? Tanto o un trastorno emocional, y a futuro puede llegar a desarrollarse un trastorno antisocial o trastornos del ánimo bastante grave. Y un trastorno de la personalidad, que es el tema que vamos a ver ahora. Ya, los trastornos de la personalidad, ojo, no son enfermedades, son trastornos en el desarrollo de la personalidad. Entonces, son 10 trastornos distintos, pero los vamos a ver por grupo, ¿ya? Porque son 3 grupos. El grupo A les llaman los raros o excéntricos, ¿ya? Son personas que son más retraídas, más frías, son desconfiados o irracionales. Suelen tener pocos amigos o compañeros cercanos. Ya son personas que no se vinculan mucho y les interesa vincularse. Por lo tanto, al resto de las personas les parece extraño. Viven en su propio mundo, son más fantasiosos, la verdad es que están bien poco vinculados al contacto con otras personas y a una vida, a una realidad, ya bien, bien excéntrico. El grupo B es el más frecuente, ya el que podemos observar con más frecuencia, y que son 4. Aquí yo voy a nombrar los 4 trastornos, que es el histriónico, el narcisista antisocial y el otro se me olvidó. Después se lo digo. ¿Ya? Y el límite, trastorno límite de la personalidad. Ya consiste en una conducta dramática, emocional y de búsqueda de atención. Ya, los estados de ánimo son superficiales, ya, o sea, no están muy fundamentados desde la emoción, de una emoción profunda, desde los sentimientos, desde las relaciones con otras personas, sino que son muy, muy por encimita. Por lo tanto, son más lábiles, ya pueden cambiar fácilmente de un estado de ánimo a otro. Se generan muchos y muy intensos conflictos interpersonales,
Ya, estos son trastornos que podemos observar con mucha frecuencia, ¿sí? Yo creo que les resulta bastante familiar. Y el grupo C, que a menudo son personas más ansiosas, más tensas y sobrecontroladas. Existe aquí el trastorno obsesivo de la personalidad. Ya son personas que son realmente muy controladoras. Aquí, de ejemplo, la película Mejor Imposible, ¿ya? Revísenla. Durante la infancia no se habla de trastorno de la personalidad, ya eso es un diagnóstico de adultos. Se habla del trastorno del desarrollo de la personalidad porque la personalidad todavía no se ha conformado totalmente. No hay un tratamiento farmacológico para esto, en la otra diapositiva. ¿Ya? No hay un tratamiento farmacológico, principalmente psicoterapia, manejo conductual, ¿sí? Y se puede realizar un manejo de síntomas, ¿ya? Si hay un desbalance, por ejemplo, en el estado de ánimo y se encuentra efectivamente más deprimida, se puede manejar eso. O más irritable o más agresiva, se puede controlar eso. Pero el trastorno en sí mismo no tiene un trastorno, no tiene un manejo farmacológico. Y puede durar toda la vida. Por eso es tan importante la intervención temprana. Psicosis infantil. ¿Ya? La psicosis consiste en una alteración en el juicio de la realidad. O sea, yo me desconecto de la realidad y en mi cabeza empiezan a ocurrir cosas que no están vinculadas a la realidad. Es un síntoma muy grave, ¿ya? Sobre todo en niños, es muy grave, que genera toxicidad a nivel neurológico. O sea, el daño en el cerebro es grave. Por eso necesita una intervención temprana. Produce gran discapacidad, ¿ya? Tanto durante el evento psicótico como después, ¿ya? O si se da de forma reiterada. Ojo, la psicosis es un síntoma, ¿sí? No es una, no, por ejemplo, la esquizofrenia es una enfermedad, pero no necesariamente una psicosis va a ser una esquizofrenia. Puede tener como origen, ya puede causar esta psicosis, una enfermedad física, ya una fiebre muy alta, por ejemplo, eh, enfermedades como el VIH, el SIDA, enfermedades como el Parkinson, que esto no lo vamos a observar prácticamente en niños, ¿ya? El Alzheimer también incluye psicosis. Puede ser por ingesta de sustancias como drogas, ya la marihuana produce episodios psicóticos. Mientras más temprano se empieza a consumir marihuana, más posible y en grandes cantidades y mezclada con otras cosas mayormente, puede generar un trastorno psicótico en un niño, o sea, un episodio psicótico. ¿Ya? Y además, los trastornos del ánimo, lo que había conversado antes, ¿cierto? Un trastorno del estado de ánimo puede incluir síntomas psicóticos y eso lo hace muy grave, ¿ya? Si bien un trastorno, o sea, un trastorno del ánimo puede controlarse en APS, si presenta síntomas psicóticos es necesario derivarlo a nivel de especialidad. ¿Ya? Como les decía, requiere atención y tratamiento psiquiátrico urgente. Sintomatología, ¿ya? En la psicosis. Pueden ser alucinaciones, que estas pueden ser auditivas, que yo escucho voces. Ojo, que el contenido de estas alucinaciones auditivas suelen ser ominosas, ¿ya? Eso significa que me van a insultar, me van a decir que yo no sirvo para nada, que tengo que matarme, que tengo que matar a otra persona porque esa persona no me quiere, ¿ya? El contenido de este tipo de alucinaciones suele ser muy ominoso. Pueden ser táctiles, que yo siento que tengo, no sé, que me andan babosas por el cuerpo. Ya lo siento. Ya no es la realidad, pero lo siento y lo vivencio como real. Ya esa es la característica de una psicosis. Olfatorias. Yo siento un olor que nadie más siente. Visuales. Yo veo cosas que no están, que solamente yo las veo. Hay un discurso desorganizado, o sea, todo lo que yo digo tiene poca coherencia. Tanto internamente como externamente en relación al contexto.
Hay un pensamiento desorganizado también. Puede ser que me vengan todos los pensamientos de una y como que digo cualquier cosa porque es lo que puedo procesar, o puede ser que me vengan todos los pensamientos de una vez y que me quede en blanco. Hay una conducta desorganizada, en el fondo, como les explicaba en la clase de ayer, que es la misma de hoy, tranquilas. Yo pienso, digo y hago tonteras. Ya, eso es. Así se ve externamente. En el fondo yo digo, pero si esto no tiene nada que ver con lo que está pasando. La persona lo vivencia como real. Entonces piensa cosas que no son coherentes, dice cosas que no son coherentes y actúa de forma poco coherente. También pueden darse delirios, ¿ya? Delirio, por ejemplo, de grandeza, que lo pueden todo, que son un enviado de Dios, que van a salvar a la humanidad. Hay distintos tipos de delirio. Y ahora vamos a ver el trastorno del espectro autista, ¿ya? Esta no es una enfermedad tampoco, ya, sino que es una condición que se produce en el desarrollo del niño. Ya los niños nacen con autismo. Ya, esto de que las vacunas producen autismo no es real, ¿sí? Y se caracteriza por alteraciones en los patrones de comunicación. Son niños que suelen tener dificultades en la adquisición del lenguaje y en el uso del lenguaje. Hay comportamientos restringidos y o estereotipados. Ya, por ejemplo, aquí tenemos a este niño, ya, aquí yo puedo decir, oye, este niño es loco por los autos. Entonces la cama es de auto, la polera tiene que tener un auto, la cuchara tiene que tener forma de auto, solo juega con autos, no quiere que le toquen sus autos. Todo es como de acuerdo a su interés restringido, ya que también se habla de intereses especiales, ¿sí? No restringido necesariamente, ¿ya? Pero también, por ejemplo, hay dificultades para producir cambios en la rutina, son niños que se alteran mucho si hay un cambio o ocurre algo inesperado. Y hay dificultades en el contacto social, ya que es como lo que más observamos, ya que puede ir en la dificultad en el contacto social, desde el no mirar a los ojos a la otra persona, ya no tomar en cuenta a una persona que está al lado mío, ¿cierto? O puede ser simplemente como a otro nivel, que ya yo adquirí bien mi lenguaje, ¿cierto? Comparto con otras personas, pero si me cuentan un chiste, o ya más adultos me cuentan un chiste de doble sentido, una ironía, un sarcasmo, esas cosas no las voy a entender. Ya, y que tiene que ver también con el lenguaje, ¿sí? Esto es un diagnóstico de salud mental, pero no es una enfermedad, por lo tanto no tenemos que intentar curarla. Ya solamente hay que apoyar en las áreas que están en déficit, ¿ya? O que tienen alguna alteración. La idea es hacer que la vida de estos niños sea más sencilla. El tratamiento es sintomatológico, ¿ya? Esto significa que, por ejemplo, la ansiedad, que es súper frecuente en el trastorno del espectro autista, yo voy y manejo la ansiedad. Ya, si el niño está muy agresivo, manejo la agresividad. Si tiene un episodio depresivo, manejo el trastorno, o sea, el episodio depresivo. Pero el remedio para el trastorno del espectro autista no existe. Requiere apoyo terapéutico en áreas mayormente afectadas, ¿ya? Esto puede ser farmacológico o no farmacológico, ¿sí? Por eso estos son niños que muchas veces requieren apoyo de un nutricionista para trabajar la alimentación, de un terapeuta ocupacional, de un kinesiólogo, de un fonoaudiólogo, ¿ya? Va a necesitar un equipo completo que lo esté apoyando. Esto puede o no darse con un déficit intelectual. Ya el mito de que los niños autistas son todos genios, eso no es real. Ya es súper heavy porque en realidad muchas veces hay muchas expectativas sobre estos niños. Estamos esperando que sean genios, que sean Einstein o que sean como Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang o el The Good Doctor, y nos vamos a dar cuenta de que son niños absolutamente normales. O pueden presentar una discapacidad intelectual como cualquier niño, o pueden ser genios como cualquier niño, ¿ya? En la misma frecuencia que en la población general. Lo que sí podemos observar, por ejemplo, son algunas habilidades que son más llamativas. Por ejemplo, yo conocí a un niño que se sabía las frecuencias radiales de cada radio a lo largo de todo el país. Y es porque era un interés restringido.
¿ya? Eso le interesaba mucho, entonces se lo aprendía, ¿ya? Pero, por ejemplo, no podía ir al baño solo. Entonces podemos ver que hay harta disarmonía. Y aquí un elemento que lo voy a mencionar, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que este es súper conocido, pertenece al trastorno del espectro autista, sin embargo, es un diagnóstico que ya no está vigente en los manuales diagnósticos. Actualmente trabajamos con el DSM-5, ¿ya? Y este manual no incluye el síndrome de Asperger, sino que engloba todos los diagnósticos antiguamente conocidos y vinculados al autismo. Todos son autismo, ya todo es trastorno del espectro autista, por eso es un espectro. Entonces puede ser que yo tenga niños con un poquito de déficit o dificultades en un área, en otra tengan más, en otra no tienen ninguna. Entonces tenemos estas tres áreas que son el lenguaje, el contacto social y los patrones restringidos, y se pueden dar en distintas intensidades, ¿ya? O pueden no darse y se da solamente en uno, ¿ya? Y esa es poquito, puede ser mucho. Y con eso terminamos nuestra presentación y espero que les haya gustado la clase. Cualquier consulta a mi correo electrónico cmontero@hurtado.os y me hacen llegar las preguntitas que tengan, ¿ya? Muchas gracias.